endocrino. Han debido escuchar la expresión de ustedes que dice de que somos seres hormonales. En realidad somos seres hormonales porque todas las funciones de nuestro cuerpo están reguladas a través de otras sustancias que pueden ser neurotransmisores o pueden ser otro tipo de transmisores que determinen, modulen una función, pero cuando son producidas por cierto grupo de células, estas sustancias, estos mediadores, estas sustancias producidas por este grupo de células son arrastradas por el torrente sanguíneo y van a ejercer una función a distancia, son entonces denominadas hormonas. De tal manera que todo nuestro organismo, las distintas partes que lo componen, están perfectamente integradas, relacionadas, controladas, reguladas por esta interacción entre el sistema nervioso y las hormonas. Estas hormonas les decía que son producidas por células que se agrupan en glándulas. Se agrupan para formar glándulas y estas glándulas tienen un conducto de drenaje que permite que viajen o vayan o se vacíen directamente al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo vaya a regular a distancia otras funciones. De tal manera que las hormonas son importantes, fundamentales en la regulación de prácticamente todas las funciones de nuestro organismo, entre ellas funciones no solamente conocidas, reguladas por hormonas, como las funciones tiroideas, las glándulas suprarrenales, las glándulas paratiroides, sino también otras glándulas como son el páncreas, las células que hemos conocido a nivel del intestino que producen la hormona que se llama colecistoquina, son sustancias producidas por células que se agrupan y forman glándulas. Entonces, a través de esta red de distribución de estas glándulas y órganos que las producen, almacenan y secretan, es que en estrecha relación con el sistema nervioso regulan, modulan en función de todo nuestro organismo. Entonces, nuestras hormonas interactúan con el sistema nervioso, comunicando, controlando, coordinando prácticamente el funcionamiento de todo nuestro organismo. De las glándulas que nosotros conocemos y que son productoras de hormonas que regulan prácticamente todo nuestro ciclo vital, están el hipotálamo, la hipófisis, que están dentro del sistema nervioso, dentro del cerebro, de las cavidades craneanas. Luego están las tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, testículos, ovarios. Y otras glándulas que son producidas a distancia, como por ejemplo la hormona que se conoce recientemente, no tan recientemente, pero recién a partir del año 2000, que es la oxitocalcina, que regula junto con la vitamina D, junto con la paratormona, regula el metabolismo y el desarrollo normal de los huesos. Entonces, una glándula es un órgano que tiene como única función sintetizar aquellas sustancias que denominamos hormonas y que van a ser producidas y vaciadas al torrente sanguíneo. Esa es una glándula endócrina. Ella misma produce y vacía su contenido hacia la corriente sanguínea. Otras glándulas llamadas exócrinas están dentro del interior de nuestro
cuerpo o en el exterior y se denominan glándulas exógenas. Les decía que las glándulas que producen hormonas y que constituyen parte del sistema endocrino son estas: el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas y las glándulas reproductoras. Entonces, ¿qué es una hormona? Es una sustancia química que es producida por un grupo de células y que es transportada por la sangre para que vaya a producir un efecto a distancia. Viaja por la sangre y produce un efecto a distancia, regulando la función de ese grupo de células o ese órgano blanco que depende de la concentración de esta hormona para tener una adecuada función. Entonces, las hormonas tienen estas características. Se producen en pequeñas cantidades, pequeñísimas cantidades. Se liberan al espacio intercelular, ingresan directamente a los capilares que viajan por la sangre, afectan a distancia a las células de los tejidos y su efecto es directamente proporcional a su concentración. Esto significa que a mayor cantidad de hormonas, mayor funcionamiento de ese grupo de células o de ese órgano. A menor producción de hormonas, menor funcionamiento de ese órgano o de ese grupo de células. Las hormonas entonces viajan por la sangre y se van a dar cuenta en este video que las hormonas son de dos tipos. Aquí están identificadas como estas blancas, estos redonditos blancos, y los otros triángulos amarillos, estos triángulos amarillos y estos círculos blancos, y se van a dar cuenta que en la membrana celular este tipo de hormona entra directamente, no necesita ningún receptor en la membrana celular, y las otras, estas amarillitas, necesitan de un receptor en la membrana celular que les permita ingresar a la célula. Entonces van a ver cómo viajan por la sangre y las que son blancas atraviesan directamente la membrana celular, ingresan directamente a la célula y dentro de la célula encuentran el receptor. Y las otras necesitan de un receptor en la membrana que les permita el ingreso. De ahí que las hormonas, dependiendo de su estructura, van a poder atravesar libremente la membrana celular o van a necesitar un receptor que les permita el ingreso dentro de la célula. El sistema endocrino es uno de los principales sistemas, les decía, porque junto con el sistema nervioso coordina el funcionamiento de nuestro organismo desde la última célula y permite que desde que nos estamos formando en el útero hasta que nos morimos, regulen funciones que son vitales. Es decir, que nuestras hormonas están activas desde que nos estamos formando hasta que nos morimos. Entonces, mantiene y controla las actividades de órganos completos, por ejemplo, hormona tiroidea, que tiene una gran cantidad de funciones, regulan la energía del cuerpo, la reproducción, permiten el desarrollo de las características sexuales, permiten el crecimiento y el desarrollo normal del ser humano, permiten que haya un equilibrio normal de líquidos, de sodio y de glucosa, permiten que haya un equilibrio interno de todos los sistemas
de nuestro organismo, lo que se llama homeostasis, que significa esto, que las hormonas son vitales, son fundamentales para que haya una homeostasis. Si las hormonas fallan, algo no falla en nuestro cuerpo. Y también permiten que nosotros reaccionemos de determinada forma frente a circunstancias del medio ambiente, frío, aumentamos la temperatura corporal, calor, tenemos mecanismos para enfriar o disminuir la temperatura corporal. Si estamos frente a un momento de estrés, igual, toda nuestra respuesta va a ser hormonalmente regulada. Existen dos formas en las que actúan las hormonas. Una acción generalizada, como por ejemplo estas dos hormonas que son la insulina y el glucagón, que tienen función prácticamente en todo nuestro cuerpo. Existen receptores para la insulina y para el glucagón en todo nuestro cuerpo. O tienen una acción localizada, como les mencionaba, la colecistoquinina, que es una hormona específicamente intestinal. Ejerce su función a nivel del intestino, pero a través de la función que regula en el intestino, regula otras funciones a nivel del proceso de digestión y absorción. ¿Cómo pueden actuar las hormonas? Las hormonas actúan por diferentes mecanismos de acción, estimulando una función o inhibiendo una función. Pueden actuar de forma antagónica, por ejemplo, la insulina y el glucagón. Pueden actuar de forma sinérgica, por ejemplo, la tiroideína y la tetrahidrotironina. O pueden actuar también de forma trópica en un tejido específico, como por ejemplo la gonadotropina coriónica, que solamente va a actuar a nivel de el útero. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos de acción hormonal? Hay que entender que las hormonas actúan en determinadas células. Esas células están específicamente determinadas para responder a la presencia de esa sustancia que llamamos hormona. Por lo tanto, existen células blancos, células que tienen receptores para esa hormona. Esos receptores están, como hemos visto en ese video bien cortito, en la membrana o dentro de la célula en el citoplasma. Graficando lo que veíamos en el video, las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y algunas entran directamente y otras necesitan un receptor. ¿De qué va a depender que la hormona entre directamente, atraviese la membrana lipídica o necesite un receptor en la membrana? Va a depender de la naturaleza constitutiva de la hormona. De ahí que, dependiendo de si la hormona es esteroidea o proteica, va a necesitar o no de un receptor de superficie o va a atravesar la membrana celular sin ningún receptor para encontrar su receptor dentro del citoplasma. Entonces tenemos dos tipos de hormonas: hormonas esteroideas y hormonas no esteroideas. Las hormonas esteroideas son de característica lipídica. Las hormonas esteroideas son de característica lipídica. Si ustedes recuerdan cómo está constituida la membrana celular, está constituida básicamente por una membrana lipídica. Entonces, atravesar esta membrana
necesita de un receptor. ¿Por qué? Porque son hormonas liposolubles. Entonces, las hormonas esteroideas son derivadas del colesterol, son de estructura lipídica, es decir, son liposolubles, por lo tanto, se difunden fácilmente hasta el interior de la célula y dentro de la célula ya encuentran su receptor. Se unen con su receptor y van a ir hasta el núcleo para producir el cambio a través de un ARN mensajero. Van a producir el cambio en la función que esa célula necesita o que esa hormona regula en determinado grupo de células. Las otras hormonas son no esteroideas o también las hemos llamado proteicas, derivadas de aminoácidos. Estas hormonas no esteroideas necesitan un receptor de membrana. Ese receptor está en la membrana celular. Se une a su receptor específico y al unirse a su receptor inicia una serie de reacciones que le abren o le permiten el ingreso a esa hormona dentro, al interior de la célula, donde va a encontrar un segundo receptor y va a actuar como primer mensajero. Luego, recién a partir de esa segunda unión, va a producir los cambios que esa sustancia o esa hormona está destinada a producir en nuestro cuerpo. ¿Cómo actúan las hormonas derivadas del colesterol? Estas hormonas, decíamos que tienen naturaleza lipídica, por lo tanto son liposolubles y atraviesan la membrana celular fácilmente. ¿Cómo actúan? Actúan a través de un ARN mensajero que va a modificar el ADN, y modificando el ADN va a regular la función de regulación para lo cual está destinada, o estimulando o inhibiendo la síntesis de determinada sustancia que va a cumplir una función en las diferentes células de nuestro cuerpo. Gráficamente, entonces, esta hormona esteroidea no necesita un receptor, atraviesa directamente la membrana lipídica de la célula, dentro de la célula encuentra su receptor. Se une al receptor perfectamente y a partir de ahí viaja al núcleo para modificar el ADN y producir una regulación, o estimulando o inhibiendo la producción de, en este caso, de proteínas que a su vez van a cumplir una función en particular. Las hormonas proteicas son de mayor tamaño, no ingresan solas dentro de la célula, sino que necesitan su receptor. Por lo tanto, necesitan de gasto de energía y producción de ADN específico. Y una vez que se une al segundo mensajero, el ADN específico induce los cambios dentro de la célula, activando una serie de enzimas que van a producir el efecto metabólico para lo cual ha ingresado esa hormona dentro de la célula. En este caso, la hormona, a través de este complejo hormona-receptor, activa una serie de reacciones en cascada para producir una función hormonal. Entonces tiene un receptor, la hormona tiene un receptor en la superficie que lo capta y al mismo tiempo permite el ingreso dentro de la
funciones de esa célula o de ese tejido. Entonces las hormonas actúan excitando o inhibiendo las funciones celulares, y la sensibilidad de las células que tienen receptores para una hormona en particular está dada por la presencia de estos receptores, ya sea dentro de la célula o ya sea en la superficie celular. Responden específicamente a estas hormonas, no van a responder a otras hormonas. Están diseñados para responder a esta hormona. Y por otro lado, mientras más cantidad de células blancas, mientras más receptores haya, mayor será la función de la hormona. ¿Cómo se controla esta función de las hormonas? Ustedes conocen ya lo que es la regulación por feedback, por retroalimentación. Actualmente, ¿qué es retroalimentación? Negativa. La regulación hormonal se hace por feedback, por retroalimentación. Habitualmente, en la mayoría del funcionamiento de las hormonas, por retroalimentación negativa. El principal control hormonal se hace a nivel de la hipófisis. Entonces, tenemos este ciclo donde está graficada la forma de acción y regulación de las hormonas a través de retroalimentación o feedback. El hipotálamo secreta factores liberadores, que son como prohormonas. Esos factores liberadores van a ir a actuar sobre la hipófisis. La hipófisis va a dar lugar a la producción de las hormonas tróficas, es decir, aquellas hormonas que van a ir ya a regular órganos específicos, como por ejemplo tiroides, paratiroides, los ovarios, a nivel de glándulas ya determinadas. Estas hormonas tróficas van a ser encargadas ya de producir la cantidad que nuestro organismo necesita de hormonas que van a circular en la sangre. Y estas hormonas van a ir a actuar en determinadas células blanco u órganos protectores. ¿Cómo está funcionando ese órgano? Es lo que determina una respuesta. Y esa respuesta va a llegar como una señal al hipotálamo, que nuevamente va a regular a través de factores liberadores el funcionamiento de la hipófisis y la liberación de hormonas tróficas, que van a ir a regular la función de las glándulas, que a su vez van a producir en más cantidad o en menos cantidad hormonas que van a regular órganos y que van a dar nuevamente una respuesta al hipotálamo, haciendo este ciclo de forma constante. Es lo que regula en nuestro cuerpo este sistema de retroalimentación. Como ejemplo, el hipotálamo va a secretar la hormona hipotalámica que aumenta o regula la función judicial. Cuando hay un aumento de TSH, de la hormona estimulante de la tiroides, hormona judicial estimulante de la tiroides, va a
específicamente sobre la tiroides, produciendo un aumento en el metabolismo celular, en el caso que aumente la hormona tiroidea, o una disminución de la hormona tiroidea con disminución del metabolismo celular. En este caso, habiendo un aumento de la TSH, aumenta la función tiroidea. Si aumenta la función tiroidea, aumenta la T3. Por retroalimentación, el aumento del metabolismo es captado por la hipófisis y captado por el hipotálamo, que habiendo un aumento del metabolismo celular, van a disminuir la producción de hormona hipotalámica que actúa a nivel de la hipófisis, y al mismo tiempo la hipófisis va a disminuir la secreción de TSH que actúa a nivel de todo nuestro organismo, siempre por retroalimentación. En el hipotálamo tenemos entonces que regula el funcionamiento de esta pequeña glándula que se llama hipófisis, que es del tamaño como de una poroto, de un poroto, y tiene dos porciones. La adenohipófisis y la neurohipófisis, y una parte intermedia que se llama pars intermedia, que produce una sola hormona. La neurohipófisis produce dos hormonas: vasopresina, que regula la función de los riñones, específicamente en la absorción de agua, y la absorción de agua va a determinar la presión arterial. Secreta además oxitocina, que es una hormona inerte, que normalmente no tiene función, excepto en el trabajo de parto. Es el único momento en el cual se libera oxitocina. Produce entonces la contracción uterina durante el trabajo de parto. Lo de la neurohipófisis produce vasopresina y oxitocina. La otra parte, la adenohipófisis, que es la que produce otro tipo de hormonas, que ya las conocen, la ACTH, la TSH, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de ovarios y testículos, y la hormona, la prolactina y la hormona luteinizante. Estas hormonas regulan prácticamente todo el ciclo vital de nuestro organismo, desde nuestro crecimiento hasta nuestro envejecimiento. No solamente el eje hipotálamo oficiario es el que regula las hormonas, también tenemos otras hormonas que son producidas específicamente por otras glándulas, como por ejemplo el páncreas. El páncreas está encargado de producir dos hormonas, la insulina y el glucagón, que tienen acciones compuestas. La función del páncreas endocrino es la producción de insulina y glucagón, regulando particularmente los niveles de glucosa en sangre. Vamos a ver esta parte que se llama páncreas endocrino y la relación
que existe cuando falla el páncreas endocrino, provocando esta enfermedad que se llama diabetes mellitus. Cuando el páncreas endocrino falla, cuando no produce adecuadamente insulina, se produce una gran cantidad de trastornos relacionados al metabolismo de la glucosa. Produce un síndrome entonces que se caracteriza por hiperglicemia crónica, por lo tanto alteración en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, prácticamente de todo el conjunto de alimentos procesados que llegan a la sangre para ser utilizados por las células. Vamos a ver esta historia clínica de un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Los datos del paciente es el nombre más común, Juan Pérez, de sexo masculino, de 15 años. Es estudiante y el motivo de consulta es sed intensa y pérdida de peso de 5 kilos en un mes. Dentro de estas características en un paciente de 15 años que ha perdido peso, tanto peso en un mes, aparecen otros datos que son importantes, como son polidipsia, que es la sed intensa, poliuria, que es el aumento en la cantidad y la frecuencia de la orina, polifagia, que es el aumento del apetito, pero además cansancio, visión borrosa, y se observa el paciente con deshidratación y pérdida de la turgencia de la piel. Cuando se le hacen análisis a este paciente, vemos que la glicemia en ayunas está en 300 miligramos por decilitro. Hasta ahí ya tenemos un diagnóstico. Es un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Pero además tiene una hemoglobina glicosilada, que es un análisis que nos muestra el promedio de glucosa de los últimos 3 meses en 10, teniendo como parámetro normal de un porcentaje menor a 5.7. Hablábamos anteriormente, cuando veíamos exámenes de orina, que la presencia de cetonas en orina en un paciente ya nos indica que hay un trastorno del metabolismo. Pero en este caso, una glicemia de 300 con cetonas en la orina ya nos da un segundo diagnóstico, ¿no? Está con cetonuria, está con hiperglicemia y cetonuria. Bueno, han determinado anticuerpos que están positivos, lo cual, claro, confirma el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Estos resultados de laboratorio que indican una hiperglicemia severa con presencia de cetonas y es suficiente para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué es tipo 1? Porque se presenta en la edad, en un adolescente. Puede presentarse en niños también, pero se presenta básicamente en personas jóvenes. La característica de la diabetes mellitus tipo 1 es que es de origen autoinmune. Hay una destrucción autoinmune del páncreas y por eso es que determinan anticuerpos anticélulas beta del páncreas que son positivas. El tratamiento de este paciente, ¿cuál será? Insulina.
No hay otra forma, porque su páncreas ha dejado de producir, se han destruido las células beta. No hay más producción de insulina. Por lo tanto, es un paciente insulino dependiente. Insulino dependiente. Si este paciente le hiciéramos una gasometría y encontráramos un pH de 7.3, ¿qué podemos decir además en el diagnóstico? Si estuviera con una respiración profunda, hipotenso, con un pH de 7.3, un bicarbonato bajo, un CO2 normal, ¿qué podemos decir de ese paciente? Que está con una acidosis metabólica. Entonces, podemos decir que este paciente tiene una cetoacidosis metabólica por diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2, vamos a ver esta otra historia de una paciente llamada Carmen López, de 52 años, de sexo femenino, ama de casa, que consulta por visión borrosa y hormigueo en los pies. Como antecedentes médicos es hipertensa y no es alérgica. Pero vamos a ver que al realizarle exámenes encontramos que la paciente tiene 180 miligramos por decilitro en ayunas, con una hemoglobina glucosilada de 8.2. Es indudablemente, no necesitamos más pruebas para decir que esa paciente es diabética. Además, se le ha hecho un perfil lipídico y tiene un colesterol total de 250 y unos triglicéridos de 220. Entonces tenemos una paciente que tiene hiperglicemia con una hemoglobina glucosilada que indica una diabetes mellitus tipo 2 de al menos 3 meses, porque la hemoglobina glucosilada es un promedio de 3 meses, y que además tiene asociado un cuadro de dislipemia, ¿no? Diabetes, dislipemia, hipertensión, por ahí no dice el peso, pero digamos que estuviera sobrepeso o mujer obesa, estamos frente a un síndrome metabólico, que nos indica que alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, vamos a hablar de esta enfermedad que probablemente es la que más impacto tiene a nivel mundial, la diabetes mellitus. Fíjense que en la última edición de esta Atlas de Diabetes muestra que hay 463 millones de adultos que viven con diabetes, que están diagnosticadas y viven con diabetes. ¿Cómo ha cambiado esta tasa de diabetes a nivel mundial? Se calcula que en el año 2000, según estos registros, había 151 millones de diabéticos. En 24 años se ha triplicado la tasa de diabéticos a nivel mundial, y esto es como un crecimiento exponencial de pacientes diabéticos. Miren, para el año 2045 se calcula que van a haber 700 millones de pacientes diabéticos. Impresionante la cantidad de diabéticos que se proyecta que van a haber en el mundo. ¿A qué creen que se debe esto?
básicamente estilo de vida, alimentación basada en hidratos de carbono, sedentarismo asociado a otros factores como el estrés, el aislamiento y la asociación con otros factores de riesgo como son el consumo exagerado de alcohol. Entonces, la diabetes realmente un desafío para todos los sistemas de salud en el siglo XXI, porque, como ven, se ha triplicado la cantidad de diabéticos en los últimos 20 años. Y esta tasa todavía que ni siquiera está actualizada, esto es en adultos, porque relacionando la epidemia del COVID y todo lo que ocasionó del encierro, el estrés, etcétera, el uso exagerado de dexametasona que se tuvo, la cantidad de diabéticos del 2020 al 2024 no solamente es que se ha incrementado enormemente, sino que la edad de presentación de personas con diabetes ha retrocedido. Quiere decir que ahora ya no hay el pensamiento de que una persona de 32 o 35 años no va a tener diabetes tipo 2. Sí, personas jóvenes existen con diabetes tipo 2 cada vez con más frecuencia. La diabetes como enfermedad determina un incremento del 2.6% del riesgo de muerte frente a cualquier otra enfermedad. Se estima que 4.2 millones de adultos fallecieron en el 2019 como consecuencia de la diabetes y sus complicaciones. Esto equivale a que cada 8 segundos se muere un diabético en el mundo. Cada 8 segundos se muere una persona por diabetes y sus complicaciones. Lo más importante en todo esto es esta impactante realidad de lo que es la diabetes. Pero también es impactante el hecho de que es una condición que se puede controlar. En primera instancia prevenir y en segunda instancia controlar. Prevenir cuando podemos detectar factores de riesgo, prevenir cuando vemos un paciente que tiene familiares con diabetes mellitus y que ese paciente está con sobrepeso, es sedentario, consume bebidas alcohólicas, se emborracha todos los fines de semana, frata todo lo jueves, o sea, una cantidad de factores que se van sumando para que a mediano plazo ese paciente se convierta en diabético. Y todos esos factores son de hábitos, de estilo de vida que se puede cambiar. Entonces existen intervenciones y cambios en el estilo de vida que pueden mejorar este panorama tan sombrío del desarrollo y crecimiento de la diabetes mellitus. En Bolivia, el Sistema Nacional de Salud estima que la prevalencia de diabetes es de 6.6%. 6.6%, lo que quiere decir que unas 362.000 personas viven con diabetes, lo que significa que cada año mueren 5.260 personas entre los 20 y los 79 años por diabetes en Bolivia. Santa Cruz es el lugar con más alta incidencia de diabetes, lamentablemente. Bueno, bajo ese panorama tenemos que saber cómo funciona el páncreas, ¿no? Y el páncreas, en
Entonces tiene una parte exócrina y una parte endócrina. Por lo tanto, es una glándula mixta que forma parte tanto del sistema digestivo. Hemos visto cómo produce enzimas pancreáticas que son fundamentales para la digestión, pero al mismo tiempo actúa regulando como parte del sistema endocrino los niveles de glucosa. Tiene dos tipos de tejidos, los racimos pancreáticos, que son los que producen enzimas digestivas, y los islotes de Langerhans, que tienen tres tipos de células. Las células beta, que producen insulina principalmente, las células alfa, que producen glucagón, y las células gamma, que producen somatostatina. Todas hormonas. Insulina, glucagón y somatostatina. El glucagón tiene un efecto contrario a la insulina. El glucagón favorece la degradación del glucógeno que es almacenado en los tejidos y por lo tanto libera glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para que pueda ser distribuida en todas las células para un adecuado funcionamiento. La insulina tiene un efecto contrario porque la insulina facilita la absorción de la glucosa desde la sangre por los diferentes tejidos. Ahí está el páncreas, que tiene relación anatómica con todos estos otros órganos. Las células productoras de hormonas y que secretan directamente al torrente sanguíneo, y el páncreas exócrino, que produce las diferentes enzimas y que van a ser drenadas hacia el tubo digestivo. En el páncreas endocrino, las células de Langerhans entonces producen estas tres principales hormonas: glucagón, insulina y somatostatina. Hasta aquí las estamos nombrando recientemente, pero hemos nombrado otras células que ya las conocíamos cuando habíamos hablado del proceso digestivo, y las células G, que producen gastrina, y otro tipo de células que producen péptido pancreático, que son las células F. Aquí la función de las hormonas que producen, ¿no? La insulina, que es hipoglicemiante y es anabólica. El glucagón, que es hiperglicemiante, tiene función contraria. La somatostatina, que regula la motilidad gástrica y la secreción endócrina intestinal, y el polipéptido pancreático F, que regula los procesos digestivos junto con la gastrina. ¿Cómo se forma la insulina? La insulina es sintetizada en el retículo endoplasmático. Ahí en el retículo endoplasmático. Una vez que se forma, se traslada al aparato de Golgi, donde se van a formar o se va a agrupar en forma de gránulos que se llaman gránulos B. La fusión de estos gránulos, luego se fusionan estos gránulos con la membrana celular, y al fusionarse con la membrana celular producen una eliminación o exocitosis de estos gránulos B. Atraviesa la membrana basal de las células beta, la membrana basal del capilar y el endotelio penetrado del capilar, y luego todo esto para poder ingresar al torrente sanguíneo. Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, la insulina va a viajar por todo nuestro organismo.
Para ejercer su función como hormona, la insulina tiene receptores. Estos receptores se llaman receptores de insulina. Estos receptores de insulina se denominan subunidad alfa en el primer encuentro que tiene la insulina. Luego se produce una autofosforilación en subunidad beta. Luego viene la activación de las tirosinasas, la fosforilación de las enzimas, que son las que participan en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y luego los transportadores de glucosa que se desplazan hacia la membrana celular. Entonces, la insulina se va a unir a estas subunidades alfa y beta, y esta unión a estos receptores de insulina va a permitir la activación en cascada de la por acción de la tirosinasa, van a fosforilar las enzimas y van a hacer un paso intermedio para que se produzca el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. No solamente tiene receptores la insulina, sino tiene también transportadores. Estos transportadores de la insulina son varios transportadores de insulina. ¿Alguien reconoce alguno de estos transportadores? ¿Han oído hablar de estos transportadores de insulina? ¿Sí? Los SGLT1 y los SGLT2, ¿qué son? En este momento. ¿Perdón? Exacto. Son transportadores de la glucosa y reguladores de la insulina. ¿Por qué les menciono esto? Porque actualmente hay inhibidores del SGLT1 y SGLT2 que son los medicamentos más vendidos actualmente para el tratamiento de la diabetes, y poco a poco ha ido ampliándose las indicaciones de tal manera que se utiliza como el primer tratamiento exitoso de la obesidad. Semaglutide, liraglutide, que se venden como Saxenda, Wegovy, Saxenda, Wegovy, el nombre muy conocido, pero esta se me ha escapado. Nosotros en fármaco vimos que esto es la glifosina, todo ¿La glifosina? Glifosina, ¿Esto de acá? La glifosina, la poliglifosina, la glifosina, inhibidores del SGLT. Esto sí. Ajá. ¿Y que se utilizan para qué? Para el control de la glucosa, pero principalmente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y después, lo que usted dice, por ejemplo, de la semaglutide, nosotros lo aprendimos como la incretina, que es para el tema de control de la saciedad del cerebro, ¿cierto? Del estómago, etc. Claro, actúan a nivel intestinal, bloqueando los receptores o inhibiendo estos receptores y provocando prácticamente un aumento de la insulina, mayor función a nivel del intestino, provocando una sensación de saciedad casi constante del paciente, lo cual obliga a que el paciente prácticamente no tenga apetito, porque retardan el vaciamiento y producen una
saciedad constante o precoz y duradera que hace que el paciente no quiera comer. ¿Cuáles son los efectos de la insulina en varios tejidos? Prácticamente tiene receptores en todo nuestro organismo, a nivel del tejido adiposo, en el músculo, en el hígado. Con todas esas funciones fisiológicas que ustedes conocen, principalmente en el tejido adiposo, incrementan la entrada de glucosa, aumenta la síntesis de ácidos grasos y aumenta el depósito de grasas como triglicéridos, haciendo que haya una lipogénesis. Entonces, ¿por qué es importante la relación entre insulina y sobrepeso, o hiperinsulinemia y sobrepeso, o resistencia a la insulina y sobrepeso? Porque tiene que ver con estos receptores de insulina a nivel del tejido adiposo que hacen que haya un efecto lipotrópico, que hacen que haya tendencia a acumular tejido graso. Como ven, incrementa la entrada de glucosa a los adipocitos, la síntesis de ácidos grasos y aumenta el depósito en forma de triglicéridos. A nivel de músculo, aumenta la entrada de glucosa, aumenta la glucogénesis, aumenta la síntesis proteica y aumenta la captación de aminoácidos, mientras que disminuye el catabolismo proteico. En el hígado, pues ya sabemos, aumenta la glucogénesis y la lipogénesis. ¿Cómo se secreta la insulina en personas normales? La insulina se secreta siempre en respuesta a la presencia de alimentos. Comemos, se secreta insulina. Volvemos a comer, se secreta insulina. No es lo mismo también comer proteínas que comer hidratos de carbono. La secreción de insulina es menor cuando consumimos proteínas y es mayor cuando consumimos hidratos de carbono. La secreción de insulina tiene esta curva en dos etapas, esta gráfica en dos etapas. Se ingiere un alimento y luego viene una secreción rápida de insulina, un descenso también rápido y una desaparición prácticamente en cuestión de 60 minutos. En personas no diabéticas, esta primera fase inicia lo que se llama el efecto insulínico, donde después de consumir un alimento se secreta insulina, alcanza niveles altos, pero por un breve periodo. Esto logra controlar la glucosa postprandial, niveles aún más altos en la circulación portal, para que no haya producción hepática de glucosa, para que no haya neoglucogénesis. Inhibe entonces la neoglucogénesis. En la segunda fase, en personas no diabéticas, se mantiene en niveles más bajos la acción de la insulina, se mantiene el efecto insulínico, pero en tasas más bajas por varias horas hasta que la glucemia vuelve a niveles normales. Pero la glucosa máxima en 60 minutos en personas no diabéticas debería volver a ser normal. En el paciente diabético, fíjense que este es un perfil de insulina y glucosa en el paciente no diabético. Cada vez que el paciente come, se produce este pico de insulina y se mantiene en un nivel basal. Vuelve a comer y se mantiene en un
basal, ¿no? Es el efecto insulínico postprandial, y este es el nivel de insulina basal, teniendo como consecuencia que una vez que comemos, la glucosa sube, pero por el efecto insulínico baja y se mantiene dentro de niveles basales. Solamente tenemos picos de glucosa en relación al alimento. Y para que haya este pico de insulina, les decía yo que también depende del tipo de alimento que uno consume. Si consume verduras, el efecto insulínico es menor. Si consume proteínas, ligeramente mayor. Si consume cereales, aumenta. Y cuando consumimos hidratos de carbono, productos azucarados, el efecto insulínico es muy alto. Esta es la respuesta insulínica en una primera etapa en un paciente con diabetes. Esta es la curva normal. Esta es la curva patológica de un paciente con diabetes mellitus. Fíjense que cuando se come, prácticamente inmediatamente se produce una secreción de insulina en el paciente normal, y aproximadamente en 60 minutos nuevamente hay un retorno a nivel basal. Pero en el paciente diabético no hay respuesta insulínica, o esta es retardada y muy pobre. Si no hay una respuesta insulínica, ¿qué va a pasar con la glucosa? Va a estar alta. Se va a mantener alta. Las funciones de la insulina también están estudiadas de acuerdo a la temporalidad. Tiene funciones rápidas, en segundos, porque transporta la glucosa, aminoácidos y potasio. Hay un transporte aumentado de estas sustancias hacia las células. En minutos estimula la síntesis proteica, inhibe la degradación de proteínas, activa la glucógeno-sintetasa y enzimas de la glucólisis, inhibe las fosforilasas y las enzimas gluconeogenéticas en el hígado. Y a través de las horas incrementa la función del ARN para las enzimas lipogénicas. Sobre los hidratos de carbono, ¿qué hace la insulina? Estimula la síntesis de glucosa en el glucógeno a través de este proceso que llamamos glucogénesis. Las enzimas que activan e intervienen, la glucosinasa, exocinasa, glucógeno sintetasa. Promueve la glucólisis en los tejidos y genera energía en este ciclo que se llama ciclo de ¿a través de qué ciclo se genera energía? De Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs. Sobre las grasas, estimula la lipogénesis, aumenta la síntesis de ácidos grasos, de fosfatos de glicerol, y promueve la esterificación de las grasas y el depósito como o en forma de triglicéridos. Estimula la lipoproteína lipasa y capta ácidos grasos libres desde la periferia. Si una de las funciones de la insulina es que se capte ácidos grasos libres desde la periferia, cuando no hay insulina, estos ácidos grasos se acumulan en sangre y son parte de ese trastorno metabólico que hemos llamado acidosis diabética o cetoacidosis diabética, el acúmulo de ácidos grasos libres en la periferia. Inhibe la lipólisis
Sobre las proteínas también provoca acumulación de proteínas, estimula la síntesis e inhibe su degradación en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. ¿Qué es la diabetes? En realidad es una incapacidad de transportar glucosa al interior de las células. ¿Pero por qué hay esta incapacidad de transportar glucosa al interior de la célula? Por falta de insulina. Por lo tanto, las células son ineficientes para realizar sus funciones metabólicas adecuadamente. Niveles elevados de glucosa van a tener consecuencias agudas, consecuencias a largo plazo, crónicas, a nivel de los nervios, de los vasos sanguíneos, determinando enfermedades cardíacas como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, cerebrales provocando una arteriosclerosis y accidentes cerebrovasculares, renales provocando hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, provocando daño tanto en la microvasculatura como en la macrovasculatura. Según la etiología de la diabetes mellitus tipo 1, que es la que habíamos visto como historia clínica, que es de origen autoinmune y se presenta en personas jóvenes, es la menos frecuente. Y la diabetes mellitus tipo 2, que es la que con más frecuencia aparece y que está relacionada no solamente a una carga genética, sino también fundamentalmente al estilo de vida. Otros tipos de diabetes están defectos genéticos en la función de las células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, otras endocrinopatías, diabetes inducida por fármacos, principalmente glucocorticoides, infecciones y diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por una destrucción de las células beta del páncreas. En la foto ven una paciente joven, un niño prácticamente, colocándose insulina. ¿Esto qué hace? La destrucción de las células beta del páncreas hace que haya una insuficiencia absoluta de insulina. No se produce insulina, determinando incremento de los niveles de glicemia, aumentando la degradación de las grasas y la degradación de las proteínas. Entonces hay una destrucción autoinmune de las células beta, hay predisposición genética para este tipo de enfermedad, aparentemente relacionada al cromosoma 6 del sistema mayor de histocompatibilidad, pero también existe la relación con factores ambientales, sobre todo con infecciones virales como con la parotiditis, la rubiola y virus como el Coxsackie virus y el citomegalovirus. Y nos vamos a quedar porque ya entramos a la diabetes mellitus tipo 2.